QHPS Yo reencarnaba como Izuku, capítulo 2. Prácticamente, todo estaba aquí, el sueño de Izuku, sus metas de ser el número 1, y su anhelo de ser el sucesor de All Might. Pero lamentablemente llegué yo. Ahora iba a cambiar todo lo que era con respecto a la historia, diría verdades, y destruiría el sistema del lugar, o lo intentaría, hasta donde sé, el impacto empieza en la invasión a la clase A, en el área de rescate. Pero mayormente empieza en el evento académico de la UA. Después, la historia empezaba a obtener un rumbo de todo lo que sería el canon, así que, tendría que haber cambios. Shigaraki no me conoce y All For One aún no sabe de mi existencia, así que, tendré que evitar que ambos me conozcan hasta el evento académico donde tendré que ganar, aunque el problema era Todoroki, no tenía intenciones de ayudarlo con su Kirk, pero era necesario su don para más adelante, ya lo veré si lo hago antes. Izuku había pensado todo eso mientras caminaba por los pasillos de la academia, y justo a unos segundos de que toque el timbre, abría la puerta encontrándose con eventos que él mismo conocía. Lida estaba regañando a Bakugo por tener sus pies encima de la mesa, pero eso no había llamado su atención, había cambiado su mirada hacia una chica de pelo castaño, Momo Yaoyorozu. Heredera de la corporación Yaoyorozu, tendría que afiliarme con ella para obtener objetos a mi conveniencia. Antes de que pueda dar un paso, Izuku es abrazando por la espalda por Uraraka. Izuku, te encontré. Uraraka no se había dado cuenta de lo que había dicho hasta que Izuku volvió a mencionar lo sucedido. ¿Eh? Izuku. Dijiste mi nombre. Uraraka, al darse cuenta, empezó a sonrojarse mientras lo soltaba y empezaba a rascarse la nuca. Bueno, creo que me deje llevar, pero... Uraraka cruza sus dedos mientras sonreía con alegría. Me alegra que estés aquí, podremos estudiar juntos. Izuku solo le regala una sonrisa mientras alguien le toca la espalda. Al voltear, cruza mirada con Lida, quien empezó a pronunciar su nombre. Buenos días. Soy Tenya Lida, estoy feliz por conocerlos. ¿Eh? Oh, sí, soy Ochako Uraraka, un gusto. Dijo Uraraka mientras lo miraba como si lo hubiera visto antes, mientras Izuku también decía su nombre. Soy Izuku Midoriya, un gusto. Lida, tras escuchar los nombres, solo asiente. Sabes, Midoriya, debo admitir que eres mejor que yo, lograste saber la prueba oculta del examen. Ochako se le prende el foco mientras recordaba ciertas escenas. Tú eres el gritos que regañó a Midoriya en la sala de conferencia y que escapó del robot 0 puntos. Gracias a que Uraraka señaló las cosas que hizo Lida, provocó que el mencionado se encoja de hombros y mirara al suelo mientras pedía disculpas a Izuku. Izuku no le tomó importancia y miraba de reojo a Bakugo, quien parecía a punto de balancearse sobre él, pero Izuku solo le mostró una sonrisa engreída mientras sacaba la lengua, gesto que molestó mucho a Bakugo, y antes de que pudiera hacer algo, su atención fue llamado por un pelo largo azabache que salía de su bolsa de dormir, parecía un vagabundo. Les tomo 30 segundos en darse cuenta de mi presencia, tenemos que arreglar varios aspectos. Así que será mejor que se pongan sus uniformes deportivos y vayan al campo de entrenamiento 2. Aizawa dejó un deportivo y salió por la puerta mientras todos lo observan. Ya en el campo de entrenamiento, todos miraban con curiosidad a su maestro, que parecía más desgastado que hace un momento, tal vez era la sombra que se creó por la luz. Bien, ya que todos están aquí, vamos a ver su máxima capacidad en su uso de Kirk, así que... Aizawa observa a Midoriya y lo señala. Tú, Midoriya, ya que obtuviste el primer lugar en el examen, será mejor que me muestres tu máxima capacidad al lanzar esta pelota. Izuku salió hasta el círculo blanco y sujetó la pelota que le dio Aizawa. Bien. Así que termine primero, eso es bueno, pero ahora solo puedo usar el 7%, debería usar mis piernas para patear la pelota. Izuku había planeado su forma de cómo lanzar la pelota mientras utilizaba cierto porcentaje, pero antes Aizawa lanzó una pregunta. ¿Cuánto fue tu alcance máximo en lanzamiento? Izuku pone una mano en su varilla mientras pensaba. Si no mal recuerdo era de 15 metros. Aizawa solo asiente a la respuesta y da la señal para que empiece. Bien, ahora utiliza tu Kirk al momento de lanzar. Izuku asiente y lanza la pelota al aire, sin fuerza. Aizawa pensaba que Izuku se estaba haciendo la burla, pero ve como Izuku lanza una patada a la pelota y empieza a ver un destello blanco perderse en el cielo. Al ver su marcador, asiente y muestra a sus estudiantes el alcance de la pelota. Todo dijeron. 78 metros. ¿Es en serio? Veremos este tipo de resultados mientras usan sus quirks, así que vayan preparándose. Todos empezaron a ver lo grandioso que era la UA, pero alguien soltó el comentario erróneo. Esto será divertido.
dijo Mina mientras observaba cómo su maestro fruncía el ceño, algo que la alarmó bastante, aún más al ver a Midoriya quien se golpeó el rostro de frustración. ¿Divertido? ¿Cómo esto es divertido? Será mejor que den su máximo potencial que cada prueba, o si no el último de la lista será expulsado. Todos gritaron mientras observaban a Aizawa con incredulidad. Pero eso es injusto. Soltó Kirishima. Ataque de villanos, personas en riesgo, secuestros, incendios, nada de eso es divertido, así que tengan en mente que nada en este mundo es injusto, incluso los que entraron aquí, es bastante injusto para los que no pudieron entrar, así que no molesten y empiecen. Bakugo estaba molesto, desde que vio que Deku no estaba satisfecho, el inútil no logró ser un héroe, era obvio en su mente, pero sus ánimos decayeron al último momento al ver al inútil cruzar por la puerta, y se molestó más al ver que Deku, si tenía un Kirk y ver que era uno poderosos, iba a romper ese récord, no dejaría que ese inútil lo superara. Bakugo estaba a punto de lanzarse hacia Midoriya, pero se detuvo tras escuchar el discurso de Aizawa, se detuvo y decidió concentrarse en ganarle en todas las pruebas existentes a Midoriya. Al finalizar las pruebas, Bakugo estaba más que enojado, por poco y más, empezaría a echar espuma por la boca, había ganado a Midoriya en 2 pruebas, en el lanzamiento de pelotas y en saltos laterales, pero ambos fueron opacados por Uraraka, quien sacó un infinito en el lanzamiento de pelotas, y por un enano que utilizó sus bolas para reportar en ellas en saltos laterales. En todo lo demás, quedó después, Izuku lo había ganado, pero no era el primero era la chica de cola de caballo, Momo Yaoyorozu, quien parecía conforme con su resultado. Pero sin poder contenerse más, se lanzó hacia Midoriya quien hablaba con Uraraka sobre temas sin importancia, y antes de que pudiera hacer algo. Algunas vendas de captura lo sujetan por sus brazos y su cabeza. ¡Qué mierda! Aizawa había utilizado su herramienta de captura contra Bakugo y todos fijaron su mirada en él mismo, pero lo curioso sucedió tras la revelación de Kyuk. Maldición, todo estaba yendo bien, será mejor que te comporte y no me hagas malgastar mi Kyuk. Todos vieron cómo Bakugo parecía sorprendido por no poder usar su don. Por si te lo preguntas, borre tu Kyuk, así que será mejor que te controles o la próxima vez que ataques a un compañero serás expulsado directamente y definitivamente, ¿entendiste? Bakugo no respondió pero sintió como las vendas se apretaban alrededor de su cabeza y brazos provocando una pequeña sensación de dolor. Aizawa solo volvió a repetir su pregunta. ¿Entendiste? Bakugo ya molesto solo asiente para que al fin lo suelte. Bien, las pruebas terminaron, ya saben el rango. Todos miraban con pena a la chica invisible quien había sido la última en todas las pruebas. Pero Aizawa empieza a sonreír mientras observa sus rostros. Era una mentira, no expulsaré a nadie, esto solo era para que ustedes den su máximo potencial. Todos vieron sorprendidos a su maestro y querían gritar, pero fueron interrumpidos por su compañera. Era obvio, si lo pensabas bien, era bastante evidente. Había dicho Momo Yaoyorozu mientras se sujetaba una de sus caderas. Todos parecían avergonzados por no darse cuenta de ese dato, pero Izuku parecía querer decir algo, pero decidió contarlo en otro momento. Al final todos fueron a cambiarse mientras Agakure lloraba en los brazos de Mina. Así que todos llegaron al salón y hablaban de las pruebas que hicieron. Pero Izuku salió adelante del salón y llamó la atención de todos, Bakugo se había ido antes, no quería nada que ver con nadie, así que Izuku aprovechó para poner puntos a la mesa. Hola. Muy buenas tardes a todos, un gusto conocerlos, mi nombre es Izuku Midoriya, quisiera pedir un favor y que todos puedan sentarse en su lugar, quisiera empezar con el pie derecho. Todos asienten mientras volvían a sus lugares. Genial, ahora, quisiera presentarme de nuevo, soy Izuku Midoriya, tengo 15 años y me gustan los gatos, el ramen, mi estilo de música es rock y pop. Con mencionar eso, un pelo azul volteó a verme con curiosidad. Mis ámbitos son analizar los quirks de los demás, así que si tienes alguna pregunta sobre sus quirks, vengan a preguntarme si lo desean, y mi sueño es ser el mejor héroe en toda la historia de la humanidad. Es un gusto conocerlos. Izuku termina dando una reverencia y luego una sonrisa. Y con eso animó al salón para que cada uno se presentase, experto en algunos. Hola. Soy Ochako Uraraka, mi Kirk es cero gravedad, me gustan los mochis y los gatos también, tengo 15 años, mi música es más que todo el pop, y mi sueño es ser una heroína de rescate como la heroína 13, un gusto. Hola. Soy Tenjalida. Soy Momo Yaoyorozu, soy Mina Asido, soy Ejiro Kirishima, me llamo Denki Kaminari. Soy Kyoka Hirou, me llamo Minoru Mineta, me llamo Tokoyami, soy Tsuyu Asui. Y así todo el salón se terminó presentando a todos, creando un ánimo de felicidad entre los presentes.
Cuando terminó de respetarse el último, Izuku volvió a salir adelante presentando a Bakugo, quien se fue. Ahora, con falta uno, debo presentarlo porque sé que él no lo hará. El que se fue se llama Bakugo Katsuki, tiene 15 años, su don es explosión, puede crear nitroglicerina desde sus palmas o por donde produzca sudor, no le gusta nada en particular, pero le gusta que lo llamen por su apodo, Kachan, y su sueño es ser mejor que All Might, pero es bastante orgulloso, así que no se sorprendan. Todos asienten mientras Hagakure pensó en voz alta. Sinceramente, hubiera preferido que Bakugo fuera expulsado en la prueba, qué mal que todo fue una mentira. Hagakure se veía aliviado aunque los demás no lo vieran. Momo solo asiente mientras observaba a la que hablo. Aún no puedo creer que ustedes no se dieran cuenta de ello, era bastante obvio. Momo estaba por jactarse, pero es interrumpida por Midoriya. De hecho, señorita Yaoyorozu, el maestro Aizawa sí nos iba a expulsar. Momo un poco molesta me intenta refutar, pero nuevamente Izuku la interrumpe. Verán, estoy seguro que muchos no lo conocen, pero él es el héroe nocturno de la Serge Art. Con solo mencionar ese nombre, muchos empezaron a sudar frío, sabía que él había expulsado el año pasado a toda su clase. Momo había dicho en voz alta. Espera, ¿no es quien expulsó a toda su clase el año pasado? Con escuchar lo que dijo Yaoyorozu, toda la clase empezó a sudar hielo. Pero Izuku sin inmutarse solo asiente mientras miraba a Hagakure. Debo admitir que Hagakure estuvo a punto de ser expulsada, pero por suerte demostró que tiene potencial y la dejó quedarse. Hagakure ya no pudo más y se desplomó en su escritorio mientras murmuraba sobre vagabundos doble cara. Algo que le sacó una sonrisa a toda la clase. Al final tocó el timbre y todos se fueron a sus casas mientras Izuku iba de camino a su casa pasando por la estación, pero junto a él iba Uraraka, quien parecía feliz al estar a su lado. Oye Uraraka. Uraraka había sido interrumpida por algo que tenía que decir su amigo. ¿No quieres venir a comer a mi casa? Uraraka parecía sorprendida, pero terminó aceptando. La comida fue deliciosa a su punto de vista, les contó cómo era su situación económica e Inko tuvo una idea que le contó a Isashi, quien parecía estar de acuerdo a medias. Le contaron esa idea a Uraraka, que parecía entrar en shock, pero intentó negarse, pero al final no supo qué hacer, tuvo que llamar a sus padres mediante el celular de los Midoriya y contarles sobre el tema. Pasó el teléfono a la matriarca Midoriya, quien parecía hablar con confianza a sus padres. El plan era que Uraraka viviera con ellos, con los Midoriya, para que así pudiera vivir más cerca de la UA, y así no preocuparse mucho por su situación económica. Estaba por negarse por completo, pero con que Inko mencionara que si vivía con ellos, la situación económica de sus padres mejoraría, y eso la tomó desprevenida. Al final no se quedó en nada, y ella solo durmió por esa noche en la casa Midoriya. Inko botó a Izuku de su cuarto dejándolo en la sala mientras Uraraka dormía en el cuarto de Midoriya. Ella debía de admitir que era un cuarto con mucho estilo, pero su ropa parecía bastante apagada, no le tomó mucha importancia y al final terminó durmiendo. Al día siguiente tendría que levantarse temprano, estaba segura de que algo grande iba a pasar mañana, necesitaría toda la energía necesaria. Al día siguiente, se terminó despertando un poco tarde, y no recordaba dónde estaba, pero al darse cuenta de qué día era, se cambió rápidamente y salió a la sala donde los Midoriya estaban desayunando. Inko saludó a Uraraka mientras le servía un desayuno nutritivo. Buenos días Uraraka, Anta, toma asiento y come. Uraraka parecía un poco incómoda con esta situación mientras observaba cómo Izuku terminaba de comer. Bueno, muchas gracias. Uraraka empezó a desayunar y debía admitir que el desayuno era lo mejor en la mañana, pero sacó una pregunta de su mente. Disculpa señora Midoriya, pero ¿qué pasó con mis padres? Inko se voltea mientras tenía una sonrisa, a la vista de Uraraka, no podía negar que Inko era bastante linda, e increíblemente había conservado un cuerpo delgado y poco esbelto, de hecho, fácilmente sería la envidia de las mujeres. La verdad, nos encontraremos casi al mediodía, hablaré con ellos y veremos si vivirás temporalmente con nosotros o no, pero si es positivo, ellos te llamarán, y si es negativo, igual lo harán. Así que no te preocupes y deja que yo me encargue. Inko le regaló una sonrisa mientras dijo. Será mejor que se apuren, su academia empieza en 20 minutos. Con eso puesto en mesa, Uraraka terminó de desayunar y junto a Izuku se fueron corriendo directo a la academia, caminando hasta la academia eran 20 minutos, así que debían de correr todo el camino. Al llegar ambos terminaron bastante cansados y jadeando por aire. Ya habían pasado las clases de Aizawa y el mencionado dijo esto. Con esto concluye su clase, pero ahora se acerca su próxima clase, quien será dirigida por su nuevo maestro. Todos en el salón empezaron a escuchar una risa muy reconocible en su mente,
De todos modos, muchos lo escuchaban desde niños. Apareció entrando por la puerta mientras hacía una pose un tanto ridícula. Estoy aquí, entrando como una persona normal. Había dicho Olmig mientras toda la clase estallaba en emoción. Todos empezaron a elogiar sobre que Olmig daría su próxima clase, sobre su disfraz y cómo se parecía mucho al de la tele. Izuku estaba en su lugar, cubriéndose el rostro mientras quería que la tierra lo trague. Dios, no me lo puedo creer, pero es tan ridículo. Izuku había dicho sin querer lo último en voz alta, pero por cosas de suerte o idiotez, todos excepto 2 personas escucharon lo que dijo Midoriya. Olmig en su cabeza parecía avergonzado mientras observaba a su sucesor con timidez. Pero de la segunda persona parecía sorprendida, ella pensaba que todos lo admiraban al símbolo de la paz con orgullo, pero parece que no. Midoriya era el único que parecía estar avergonzado. Maldición, hasta incluso Bakugo tenía pequeños murmullos alabando a Olmig. Al final Olmig tosió en su puño para que todos pongan atención, y con alegría empezó su clase. Muy bien, todos ya me conocen así que no hay necesidad de presentarme, pero tienen que saber, que yo daré clases heroicas, rescate y práctica de quirks, y una más donde todos ustedes tendrán que participar y es. Olmig aprieta las nalgas mientras grita. Una prueba de combate. Todos se quedaron sorprendidos, pero los que parecían más interesados eran 4, Kirishima, que tenía ganas de demostrar lo hombre que era, Bakugo, quien parecía emocionado, Shoto, quien apenas mostraba un pequeño destello en sus ojos, y Midoriya, quien parecía formular un plan en su rostro. Pero antes, todos no pueden ser héroes sin tener. Olmig aprieta un botón mientras de la pared aparecían unas maletas con símbolo de la academia. Sus trajes de héroes, ustedes usarán sus trajes mientras participan en combate. Dicen por ahí que el disfraz hace al héroe y creo que tiene razón. Cuando terminen, se dirigen al área de entrenamiento 8, la ciudadela. Nos vemos en 15 minutos. Olmig salió del salón mientras todos empezaron a agarrar sus maletas. Izuku estaba poniendo atención así alrededor, a la vez que observaba su propia maleta. En estos momentos, estaba más que ansioso de poder usar su disfraz. Si tenía suerte, sería tal y como lo pidió. Estaba emocionado. Pasando 15 minutos, todos estaban formando mientras elogiaban sus propios disfraces, pero Uraraka estaba esperando a que apareciera Midoriya, y cuando lo hizo, no pudo negar que se veía genial. Algunos al ver la reacción de Uraraka, fijaron su mirada a la misma dirección y dieron gesto de sorpresa mientras veían asombrados el disfraz de Midoriya. Tenía unos pantalones blancos y anchos, con algunos detalles de fuego negro en su pierna izquierda, utilizaba una polera oscura que apretaba su torso, luego utilizaba una chaqueta blanca con múltiples bolsillos y con algunos detalles sobresaliendo de la misma. Su cabeza era cubierto por la misma chaqueta ancha con mangas que le llegaban hasta el codo, tenía una capucha más grande que la cabeza, y gracias a la misma, nadie pudo ver su rostro, pero se notó que sus manos tenían unos guantes igual de anchos de color blanco que cubría todo su antebrazo, pero los mismos tenían un símbolo detrás de la palma, a la vez que usaba unas botas específicamente hechas a la medida, que eran de color blanco igual, pero algo que resaltaba, eran las cadenas que rodeaban mi cintura y sobresalían 2 cadenas que parecían formar 2 colas, pero cuando Izuku levantó la mirada, todos empezaron a sentir un poco de miedo. La máscara formaba un rostro sin boca donde los ojos macabros y huecos mostraban los ojos brillantes y verdes de Izuku, a la vez ser sangre y una cruz con el mismo símbolo de los guantes. Postdata, a los que conocen el anime de Gachiakuta, pueden imaginar la máscara de Rudo, y para los que no lo conocen, recomiendo que vean el anime de Gachiakuta, es una muy buena. Fin de la postdata. Izuku se quita la capucha y se quita su máscara mostrando su rostro con claridad. Incluso Bakugo estaba furioso, toda la atención fue dirigida a Deku. Todos se movieron alrededor de Izuku quien parecía un poco incómodo por ello. Olmig estaba feliz por ver la apariencia de su sucesor. Pero había algo que lo inquietaba. A principios de haber conocido al joven Midoriya, el joven mostraba ser alguien tímido y bastante cerrado, pero después de que él confirmara de que sería el próximo portador del One for All, su actitud dio un giro de 180 grados, de ser un llorón a ser alguien arrogante, pero no era excesivo, hablaba con más seguridad y con más confianza, pero algo que lo sorprendió fue al ver su cuerpo. Tenía los músculos bien formados y bien marcados, tenía una que otra cicatriz alrededor de su cuerpo. Estaba preocupado de que Izuku fuera maltratado en su hogar, pero todas sus cicatrices fueron formadas gracias a los entrenamientos que tuvo en las prácticas de sus distintas disciplinas.
A principios no aceptó el poder a pesar de tener el cuerpo perfecto para portar de una vez el One for All, pero decidió primero limpiar la playa, donde pensó que le tomaría el tiempo exacto para los exámenes de la UA, pero le silenció la boca gracias a que terminó en 7 meses. Realmente no se lo esperaba, pero tampoco sabía qué hacer. Midoriya ya sabía artes marciales, sabía cómo dar patadas, y cómo dar mejores puñetazos de los que él podría hacer, incluso sabía llaves, eso sí daba miedo, pero gracias a que no sabía qué más enseñarle, pensó que él tendría la misma suerte de poder usar el One for All al completo, así que lo dejó a su suerte sin pensar en el terrible error que cometió. Después de los exámenes, se había enterado de que Izuku por poco hacía explotar sus brazos, no podía manejar el 100% pero sí podía usar el 5, ahora controla el 7, All Might. Estaba más que seguro que había perdido todo el respeto de su sucesor con tan solo esa acción de dejarlo a la suerte, y nunca tomó en cuenta que el Home for All se había fortalecido mucho más en sus manos que ni él mismo se dio cuenta de cuánto poder había acumulado dentro del Oza. All Might solo se dio un golpe en el rostro, con esa acción había llamado la atención de los demás, así que él decidió empezar la prueba. Prácticamente, todo era igual al canon, los equipos fueron formados totalmente iguales. Así que el primer combate fue entre los héroes Izuku Midoriya y Ochako Uraraka, contra los villanos Bakugo Katsuki y Lida Tenya. Cada uno se encontraba en sus posiciones planeando cómo ganar el encuentro, o sería así, si Bakugo ayudara a Lida a planear, pero su único plan fue ir directo contra Midoriya, así que cuidar la bomba era parte de Lida, pero con Midoriya y Uraraka, ambos estaban planeando qué hacer en esta situación, ninguno de los dos sabía en dónde estaría la bomba, así que Izuku analizando todo, decidió sacar su plan. Oye Uraraka, te tengo una tarea. ¿Eh? Dime, ¿puedes usar tu Kirk sobre ti no es así? Sí un poco, pero cuando uso mi Kirk sobre mí, me es difícil controlar mi propia gravedad a diferencia de cuando toco a alguien, y cuando paso mucho tiempo utilizándolo, puedo marcarme y vomitar. Bien, entonces ¿crees que puedas ver en qué parte del edificio estaría la bomba por afuera? ¿Por afuera? No lo sé, pero puedo llegar al techo para entrar y poder escabullirme en las habitaciones. Izuku asiente y se pone a recordar algo. Está bien, entonces ve y ataca por arriba, yo entraré por abajo. Uraraka al entender el plan, solo se empieza a preocupar, había visto el arrebato de Bakugo hacia Midoriya por querer dañarlo, así que no estaba muy segura. ¿Estás seguro de eso? Izuku solo asiente mientras se pone la máscara y se cubre la cabeza con capucha. Sí, Bakugo vendrá directo hacia mí, así que lo más seguro es que Lida se quede cuidando la bomba, así que tengo un consejo hacia ti. Uraraka lo mira con curiosidad mientras observaba la máscara con un poco de miedo. ¿Y cuál es el consejo? Izuku solo la mira fijamente y afirma. Cuando encuentre salida, intenta ir a por él, y no por la bomba. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Y si me hace daño? No lo rara, él no te ve como una villana, te ve como compañera, y como eres una chica, seguro intentará hacerte la menor cantidad de daño. Uraraka se había molestado un poco por ello, pero decidió asentir mientras su orgullo empezaba a hacerse más fuerte. Voy a hacer que Lida me tome más en serio. Izuku solo asiente mientras bajo su máscara mostraba una sonrisa cómplice. Sonó un timbre y Uraraka saltó directo hacia el techo, mientras que Izuku entró por la entrada principal haciendo ruido con sus cadenas. Todos los que estaban viendo la escena, se sorprendieron como Izuku había provocado la ira de Uraraka, pero en vez de ser dirigido hacia él, había sido dirigido hacia su compañero pelo azul. Pero más aún al ver cómo Uraraka había dado un salto donde la propuso hasta el techo. Kirishima no pudo evitar su pensamiento a lo cual lo dijo en voz alta. ¿Ella tiene un Kirk de fuerza? Momo solo niega con su cabeza mientras analizaba lo que hizo Uraraka. No, lo más seguro es que utilizó su propio Kirk en sí misma, pero seguro lo activó al mismo tiempo que cuando saltó. All Might observa a Momo con orgullo. Eso es correcto joven Yaoyorozu, tener conocimiento previo del Kirk de alguien, puede traerte muchas formas de ser sorprendidos, pero también es fundamental conocer el Kirk de tus compañeros para poder evitar accidentes. Todos asienten mientras vuelven a ver la pantalla. Izuku estaba corriendo por los pasillos, pero también estaba provocando que las cadenas choquen contra el suelo, justamente ese sonido provocó que Bakugo detectara en qué lugar se encontraba Midoriya, y no le tomó mucho en localizarlo. Bakugo empezó a fruncir el ceño mientras observaba a Izuku. Maldito inútil, te estabas riendo ¿verdad? Izuku mueve su cabeza a un lado mientras lo observaba fijamente. ¿Seguro te reías de mí verdad? Te burlabas y seguro tú me ves con inferioridad, ¿no es así? Te divertiste tanto al ocultas tu Kirk ¿no es así? Bakugo había dicho todo con rencor, pero al no recibir ninguna respuesta empieza a decir de rabia.
Maldito Deku, miserable hijo de puta, responde. Izuku empezó a temblar a la vez que una de sus manos se dirige a su rostro. Todos los que observaron pensaban que Izuku estaba temblando de miedo, y parecía que su teoría sería confirmada, pero se sorprendieron como Izuku se quitó la máscara y realmente estaba aguantando una carcajada. Pero al final no lo pudo evitar y la risa se escuchó por todo el edificio. Bakugo empieza a apretar los puños mientras no contiene su ira. ¿De qué te ríes, maldito bastardo? Bakugo se lanzó mientras extendía uno de sus brazos con una gran explicación dirigida hacia Midoriya. Pero antes de que la explosión alcanzara a Midoriya, Izuku cruzó sus brazos recibiendo todo el daño. Se había creado humo gracias a la explosión, pero la risa nunca se fue, de hecho, se hizo más fuerte. Bakugo estaba a punto de lanzar otra explosión, pero un puño que se asomó del humo, fue conectado directamente en el rostro de Bakugo, provocando que su nariz empiece a sangrar. Bakugo por el dolor empezó a maldecir y a cubrirse el sangrado con una de sus manos, y con la otra a ayudarse a levantarse. Maldito infeliz, te mataré. La risa se había detenido a la vez que el humo empezó a dispersarse, pero para Izuku era una excelente oportunidad para atacar. Izuku se desliza por el humo llegando fácilmente frente a Bakugo, quien intentó alcanzar una explosión al rostro de Midoriya, pero la explosión nunca llegó porque Izuku había movido su hombro para esquivar la explosión, al ver que preparaba un gancho de eche que conectó en la mejilla derecha de Bakugo, que lo empezó a aturdir. Maldito. Pero sin detenerse, Izuku empezó a jugar con sus pies y empezar a lanzar yaps al rostro de Bakugo que apenas logró reaccionar a un golpe, pero al final se comió todos los demás. Bakugo ya harto de todo esto, creó una explosión en ambas palmas a la vez que creó una ráfaga que expulsó a Izuku del alcance de Bakugo. En ese momento Bakugo se dio cuenta de que empezó a marearse y a que sus piernas empiecen a temblar. Bakugo hace todo lo posible para evitar caer al suelo, pero le era un poco difícil mantenerse en pie, así que decidió usar sus guantes. Oye bastardo. Izuku observa cómo Bakugo lo apuntaba aturdidamente, con su puño cerrado pero con la boquilla de guante apuntándolo mientras Bakugo poco a poco jalaba un gatillo. A ver, prueba el poder del Gran Katsuki. Izuku al darse cuenta de lo que haría, nuevamente se lanzó hacia adelante mientras analizaba a su alrededor, se dio cuenta que Bakugo no lo apuntaba fijamente, así que decidió aprovechar esa oportunidad. Bakugo había lanzado el gatillo, y se produjo una explosión que había devastado una parte del edificio. Todos en la sala estaban asustados, se había creado una explosión lo suficientemente grande que incluso donde ellos estaban se sentía un leve temblor. All Might estaba a punto de detener el encuentro pero se detuvo porque vio a Midoriya conectar un golpe directo al estómago de Bakugo con el brazo derecho mientras parecía que su brazo izquierdo estaba completamente dañado. Pero lo raro es que el traje parecía completamente normal, solo estaba sucio gracias al humo, y su brazo izquierdo estaba completamente negro. Bakugo se sujetó fuertemente el estómago intentando ignorar el dolor, pero nada lo preparó para recibir un uppercut en el mentón lanzándolo a lo profundo del pasillo. Izuku se tronó los puños mientras caminaba lentamente hacia Bakugo. ¿Sabes Bakugo? Me sorprende que lo descubrirás, pero hay algo que te falla. Izuku lanza un segundo uppercut a la barbilla de Bakugo y nuevamente lo lanza por los aires, Bakugo cae girando, pero cuando se detuvo, no podía creer la paliza que estaba recibiendo mientras intentaba ponerse de rodillas, pero antes de que lo lograra, siente una pie en su cabeza evitando que se levantara. El rey se quedó solo, se quedó sin juguetes, patético payaso, ahora te tengo a mis pies, ¿o no? Izuku había dicho mientras pasaba el cráneo de Bakugo que parecía en shock. Izuku sin detenerse, decide agregar más sal a la herida recién creada. ¿Y quieres saber algo más? Mi Kirk despertó 3 meses antes de iniciar los exámenes de la UA, con lo cual no lo puedo controlar, así que se siente que te vence alguien que en su puta vida ha usado un maldito Kirk, y aún más, no tuvo necesidad de usar un Kirk. Ahí está, se encontraba justamente lo que más lo asustaba, alguien más fuerte que él, lo estaba superando, y su orgullo estaba viendo aplastado. Bakugo aferrándose al poco orgullo que le quedaba, se liberó rápidamente del pie de Midoriya y extendió ambas palmas hacia su víctima a punto de lanzar una explosión. Pero antes de que pudiera activar su Kirk, Izuku con sus 2 palmas sujeta las manos de Bakugo con fuerza mientras la explosión se contenía entre ambas palmas. Bakugo no podía más, observaba cómo sus explosiones no parecían afectarle en nada a Midoriya. Oye Bakugo, dime, ¿qué se siente? Un Deku. Dentro de Bakugo, un hilo se había roto y acercó uno de sus guantes a su boca y suelta el gatillo ferozmente con su boca.
Izuku al ver la acción, rápidamente se inclinó hacia atrás esquivando la gigantesca explosión que destruyó el edificio del frente. Izuku da un salto hacia atrás para ponerse en guardia pero abre ferozmente los ojos al recibir una explosión en el rostro expulsando su máscara por los aires. Bakugo parecía que había ganado, pero repentinamente es sujetado por su hombro y recibe un golpe en el estómago que lo hace escupir saliva. Y en un segundo a Bakugo le hacen un agarre de oso donde no estaba pudiendo respirar, y poco a poco empezaba a perder la conciencia. Bakugo, había perdido, había caído, su orgullo había muerto y su voluntad empezó a flaquear y con sus últimas gotas de energía, extendió su brazo al aire y soltó sus últimas palabras del combate. Ayúdenme, por favor. Bakugo había perdido la conciencia y su cuerpo estaba desplomado en el suelo. Izuku se aseguró de que Bakugo no estaba en riesgo de muerte, y su alivio salió mientras con una cinta de captura lo enredaba mientras hablaba en voz alta por su micrófono. Olmig, será mejor que llames a Recovery Girl, Bakugo necesita ir donde ella urgentemente. Izuku cambió de tema rápidamente. Uraraka, ¿en qué piso te encuentras? Izuku no estaba recibiendo respuesta con el cual se alarmó, estaba a punto de correr pero escucha un. Los héroes ganan. Era el grito de Olmig, estaba confirmando la victoria de Izuku y Ochako. Izuku no podía entender nada hasta que recordó lo que le dijo a Uraraka. Soltó una sonrisa mientras buscaba su máscara. Uraraka estaba agotada, su enfrentamiento con Lida fue una de las más increíbles que había tenido nunca. Se veía a un Lida completamente inconsciente en el suelo. Uraraka estaba apoyada en la bomba mientras observaba sus brazos y su pierna derecha, en esos lugares, su traje estaba desgarrado. Vaya, creo que su consejo sirvió después de todo. Minutos antes, Uraraka había llegado al techo mientras recordaba haber visto a la bomba y a Bakugo salir por la puerta, si no mal recordaba cuál era el tercer piso. Uraraka estaba bajando por las escaleras y cuando llegó hasta su objetivo, escuchaba como Lida movía un par de cosas, así que al abrir un poco la puerta, observó a Lida mover una caja hasta la ventana. Así que aprovechó ese momento para escabullirse hacia un pilar del edificio, pero pasó algo inesperado. Los tacones que traía puesto habían provocado el ruido suficiente para que Lida se voltee y la mire fijamente. Uraraka maldijo sus tacones mientras tuvo que cambiar de plan rápidamente. Lida estaba por dar un discurso sobre villano, pero se detuvo al ver cómo Uraraka intentaba tocarlo, pero Lida rápidamente lo esquivó, pero Uraraka apenas tocó el suelo, cambió de dirección y lo siguió hasta donde pudiera. Pero Lida gracias a su Kirk, no se dejaba tocar en algún momento, así que intentó cambiar de estrategia, rápidamente se dirigió a la bomba con esperanza de tocarlo a tiempo, pero otra vez Lida con su velocidad, se llevó la bomba a otro lado. No te dejaré que toque la bomba. Así que Uraraka no tuvo más que nuevamente cambiar su estrategia, se quitó sus tacones que le habían alertado su ubicación a Lida, y las lanzó directo hacia Lida quien los esquivó con facilidad, perdiendo por unos segundos a Uraraka, pero no se esperaba que Uraraka utilizara su Kirp sobre los objetos restantes que tenía. Así que tocó todo lo que pudiera flotar mientras fingía llegar hacia Lida con la excusa de tocarlo, pero en realidad solo tocaba los objetos que habían detrás de él. Y gracias a que había un palo de escoba, usaba como pelota a cada objeto que había en el aire llamándolo meteoritos jonrón. Lida le estaba tomando problemas al esquivar los objetos y mientras cargaba la bomba, pero decidió mantener el ritmo hasta que Bakugo lograra vencer a Midoriya, pero grande fue la sorpresa de ambos es escuchar una gran explosión que hizo temblar todo el edificio y destruyendo todas las ventanas del lugar. Uraraka al ver la oportunidad, utilizó los quistes grandes para utilizarlos como shuriken hacia Lida, quien asustado por el objeto cortante, no tuvo más que soltar la bomba y esquivar los filos cortantes que lanzó Uraraka. Lida ya molesto, decidió adoptar el papel de villano al completo mientras se lanzaba a Uraraka intentando sujetarla, pero fácilmente fue esquivado mientras Uraraka se ocultaba en uno de los pilares de concreto. Lida completamente molesto, dio una patada al pilar con todo y su Kirk activado destruyendo la estructura con facilidad, pero a la vez vio como la patada no solo destruyó el pilar, sino que también el impacto lo había recibido Uraraka con los antebrazos formando una cruz. Uraraka había sido lanzado unos metros atrás. Uraraka estando en el aire, vio como Lida cambió su gesto de enojo a uno preocupado, el cual había molestado a Uraraka. Lida se estaba preocupando por ella, y eso la molestaba, e inmediatamente al caer dio una vuelta para caer de pie.
Y en ese momento, Lida decidió terminar el combate y con toda la velocidad, logró llegar a Uraraka y la sujetó por el estómago y llevarla fuera del edificio, pero en ese momento, nuevamente hubo una explosión que vuelve a sacudir el edificio, y los objetos que seguían flotando por el aire, habían chocado contra Lida mientras un cristal flotante había cortado el disfraz de la pierna izquierda de Uraraka. Uraraka dio un grito de dolor el cual alarmó a Lida y la solo para poder ver su condición, pero ese momento Uraraka aprovechó la situación y hizo una llave con su brazo derecho rodeando el cuello de Lida. En los recuerdos de Uraraka, se veía a Izuku haciendo una llave a Uraraka quien parecía sorprendida lo fácil y a la vez lo difícil que era hacer una llave. Wow, eso fue algo aterrador, pero ¿cómo se llama? Había dicho Uraraka mientras sujetaba su cuello con curiosidad. Se llama guillotina, y se puede usar de mi acostado, pero cuando estés de pie y conectes la guillotina, procura llevar todo tu peso hacia atrás para cortar el aire y provocar que caiga a la víctima, y cuando ambos estén en el suelo, procura cruzar tus pies en su espalda para que ya no pueda moverse en lo absoluto. Uraraka se sonrojó un poco al escuchar que tendría que cruzar los pies, pero Izuku despejó sus pensamientos de inmediato. Puede parecer raro, pero es una de las formas más efectivas para poder ganar sin dañar al oponente. Además, ya que las piernas son parte del cuerpo, también es para agregar más peso y que tu oponente se desespere. El cruzar las piernas no solo crea más peso, sino que golpea fuerte a la mente. Con esa acción, provocas un miedo a no poder escapar. Uraraka estaba asombrado mientras veía sus manos con tristeza. Pero, mis manos son muy débiles, no creo poder hacer llaves. Izuku solo toca el hombro de Uraraka que dirige su mirada directo a los ojos de Izuku. No te preocupes, eres débil frente a combates directos, pero con la técnica que te acabo de enseñar, es más efectiva para poder vencer a personas el doble de fuerte que tú. Las técnicas, están hechas para que el débil venza al fuerte. Uraraka había repetido lo mismo que dijo Izuku. Para que el débil, venza al fuerte. Fin de recuerdos, Uraraka llevando todo su peso hacia atrás mientras gritaba. Guillotina. Lida estaba preocupado, no podía respirar ni podía moverse bien, la falta de oxígeno provocó que empiece a caer en una desesperación desconocida para él, y como Uraraka llevó todo su peso atrás, Lida no pudo evitar caer con ella, sentía que si llevaba al suelo, sería más fácil. Apenas Uraraka sintió el sueño con su espalda, inmediatamente cruzó sus piernas en la espalda de Lida, quien estaba al borde de la desesperación, estaba en una posición bastante incómoda como para poder liberarse, intentó levantarse mientras Uraraka le seguía haciendo la guillotina, pero sin darse cuenta, se había desmayado. El cuerpo de Lida se había quedado inmóvil mientras que Uraraka estaba tan concentrada en ganar que no se dio cuenta del estado de Lida. Pero su acción es detenida al escuchar la voz de Izuku quien pedía la ayuda de Recovery Girl, y con eso solo a Lida quien estaba más que inconsciente en el suelo. Uraraka tenía una sonrisa de orgullo mientras tenía un poco por su amigo, pero estaba bastante cansada como para preocuparse. Así que se levantó del suelo mientras se dirigía a la bomba, y cuando la tocó, terminó el enfrentamiento. Uraraka estaba viendo sus pies, tendría que cambiar sus tacones por algo más deportivo, ese pequeño ruido le costó su plan. Izuku había llegado donde estaban ellos mientras observaba fijamente a Uraraka. Ella igualmente lo observa mientras formaba una sonrisa y asentía con la cabeza. Izuku igualmente asintió y empezó a cargar a Uraraka por los pasillos directo donde la enfermería. En la sala de observación todos estaban analizando el combate de Uraraka, no esperaban que ella terminara ganando, pero al final lo logró. Muy bien, ¿alguien me quiere decir quién es el MVP de este combate? ¿Y el por qué? Dijo Olmig mientras Momo levantaba la mano. Tomando en cuenta diferentes circunstancias, todos podríamos pensar que sería Izuku Midoriya gracias a que él formó el plan y empezó, pero en realidad fue Ochako Uraraka. A diferencia de Midoriya y Bakugo que estaban resolviendo problemas personales, y Lida que no se tomó completamente en serio esta prueba. Uraraka fue la que más se adaptó a su entorno, se dio cuenta de la ubicación de la bomba desde afuera, y logró adaptarse a su enfrentamiento contra Lida y aprovechó la segunda explosión de Bakugo para hacerle una llave a Lida. En lo único que le salió más, fue que su disfraz no fue hecho contra el sonido, lo cual no pudo evitar que lo descubrieran. Olmig asiente mientras miraba las cámaras y ve a su pupilo llevarse a Uraraka. Eso es correcto, así que aprovecharé en sacar un tema importante. A pesar de tener un traje de héroe, eso no significa que se quedarán con el mismo traje hasta sus últimos días, de hecho, pasarán por múltiples modificaciones para que el traje sea exactamente como ustedes quieren, incluso es posible que cuenten con un segundo traje en casos de trabajo de urno, así que, aprendan de esta lección y vayan los siguientes a sus posiciones.
Todas las pruebas fueron iguales al canon, solo que aquí, todos estaban presentes. Bakugo estaba en un rincón, apoyado contra la pared mientras observaba los combates en silencio. Debía de admitir que era más débil que Shoto Todoroki. Después Lida, solo descansó unos minutos y al igual que Bakugo, se levantó al tercer encuentro. Uraraka fue curada rápidamente por Recovery, pero ella llegó al cuarto combate ya con el uniforme puesto, e Izuku estuvo desde el segundo combate hasta el último. Estaba analizando las situaciones y el kill de los demás, iba a ayudar a todos cueste lo que fuerte. Casi todos eran débiles físicamente, a excepción de Sato, Kirishima, Shoji y Ojiro. Los cuatro tenían buena forma física, pero el único que resaltaba era Ojiro, tenía técnicas de combate directo e incluso una cola que usaba como soporte. Pero los demás eran muy dependientes de su Kirk, habría que arreglar eso. Todos habían vuelto a su salón de clases, algunos con un mal sabor de boca, mientras que otros tenían un orgullo floreciendo. Izuku solo pudo ver por la ventana cómo Bakugo se iba, no tenía el mismo gesto de antes, ya no tenía esa cara de orgullo, más bien, tenía una cara de derrota, una derrota que lo atormentaba.